Bienvenida, bienvenido a un episodio más de nuestro programa Escuchar Comprensivamente. Llevamos ya varios episodios sobre este tema, todos muy interesantes, y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Tania Son. Tania es profesora en la universidad, ha sido académica en los programas de licenciatura y de posgrado, pero sobre todo, Tania tiene una gran experiencia como psicoterapeuta y consultora en parejas y familias. Y por eso le hemos invitado a que nos comparta parte de esa experiencia de su trabajo con parejas y familias. Además de ello, Tania también ha publicado diferentes capítulos en libros, artículos y sobre todo ha sido una gran promotora de publicaciones de distintos colegas, entre los cuales me incluyo. Actualmente ella forma parte de la colección, del comité editorial de la colección de Psicoterapia y Diálogo Interdisciplinario de la Maestría en Psicoterapia en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Pues da muchísimo gusto estar aquí otra vez en este episodio. Y Tania, qué contento y qué feliz me siento de que estés aquí para conversar sobre estas experiencias tuyas en un campo en el que sin duda tienes muchísima experiencia. Así que bienvenida. Gracias, me siento muy contenta también de que me hayas invitado y pues con toda la disposición para platicar de este tema que creo que es muy importante para muchas personas, ¿no? No solo el tema de la escucha en general, que creo que es muy importante en nuestra vida, sino particularmente en el campo de la relación de pareja, en donde pues muchas veces pues se vive con dificultad. Así que, pues muy a la disposición de platicar y esperemos que lo que vamos conversando, pues resulte de utilidad para para quienes siguen tu programa, tu proyecto, tu canal. Pues sin duda alguna, Tania, y yo quisiera empezar la conversación planteándote una pregunta que nos sirva como punto de partida. Ya de ahí iremos desarrollando lo que se vaya desenvolviendo. Esto de escuchar comprensivamente, ¿cómo lo entiendes en una relación de pareja? Y la otra pregunta es, ¿qué valor y qué importancia ves tú que tiene el escuchar comprensivamente en una relación de pareja? Bueno, entiendo escuchar comprensivamente como una combinación de disposición personal, o sea, como una parte que tiene que ver tal vez sí más con una actitud, con una inclinación. Eh, Sin embargo, creo que no queda ahí. También implica como tener ciertas como habilidades para poderlo hacer. O sea, creo que es algo que no necesariamente viene de manera natural o se da nada más por esa disposición. Esa disposición creo que ayuda mucho, Ujú. eh, pero también es importante como tener claridad de qué implica. ¿A qué me refiero? Me parece que eh, la escucha comprensiva, como yo la he estado pensando, y sobre todo a partir de tu invitación, tiene que ver con esa posibilidad de comprender a la otra persona. Eh, pero no comprender en un término más mm, como teórico, no sé si esto tiene sentido, como, ok, sí, me está hablando de tal cosa y entiendo, ¿no? De lo que me está hablando, Ujú. si es, no sé, su posición política o sus creencias o sus opiniones, las entiendo, sino creo que la comprensión va más allá en el sentido de eh, como como aceptar lo que la otra persona es, de algún modo
creo que está ligada la comprensión con la aceptación de la otra persona. Entonces, creo que la escucha comprensiva implica eh, una acción en donde yo puedo recibir al otro, a la otra, en mi interior. Ok. Eh, eso creo que es muy importante. No, no sé si esto que digo para ti requiere como alguna claridad más en alguna parte. A ver, déjame ver si te voy siguiendo. Entiendo Ujú, por un lado que mencionas como que requiere una cierta disponibilidad de parte de quien va a escuchar o de quien escucha comprensivamente para recibir a la otra persona. ujú, Requiere como esta intencionalidad o propósito de querer comprender, no tanto de juzgar o de evaluar, sino primero comprender y no solamente la información que la persona comunica, sino algo más que la persona está ahí de alguna manera expresando con su decir y con su actuar. Y que esto es algo que requiere sí cierta disponibilidad, pero también requiere, lo entendí yo así como de un proceso de aprendizaje, ¿no? Un aprender a cómo hacerlo, te fijas, cómo atiendes. Hasta ahí voy, no sé si pude sí, captar. sí, 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 tal cual. Creo que particularmente lo que he podido ver tanto en mi experiencia formando parte de una pareja ya muchos años y observando la interacción de otras parejas, sobre todo pues en mi trabajo como terapeuta, que la relación de pareja es como un campo, un escenario particularmente difícil para la escucha comprensiva. Eh, por ejemplo, en otro tipo de relaciones, no sé, una relación de amistad también de muchos años, ¿no? Con todo tipo de situaciones, como que en general lo que he podido ver es que en una relación de amistad esa escucha no es tan complicada, o sea, o Ujú. no se pierde a través del tiempo, lo que sí sucede en una relación de pareja. Entonces, creo que eso pues merece como preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí y por qué en su momento esa tanta cercanía y esa tanta convivencia, eh, pues va minando o va desgastando esta posibilidad de escuchar? Escuchar en el sentido de que realmente yo me abra a recibir lo que la otra persona es y lo que la otra persona me plantea con su existencia, ¿no? Con su manera de ser. Creo que particularmente en esa relación, eh, pues lamentablemente se dificulta mucho. Sí. En relación con esto que planteas, Tania, pues me vienen a mí algunas escenas, no que me hayan pasado a mí, pero a veces que dices, ay, y otra vez con lo mismo. Y ya la otra persona empieza a decir algo, hace algunos gestos, y yo ya automáticamente supongo que ya sé qué es lo que está expresando, y ya como Ujú. que ni le pongo mucha atención, ¿no? Sí, O sí, digo, no, pues es que ya la conozco, ya sé cómo es, ¿no? Entonces, pues, hay que posibilidad de captar lo fresco, lo nuevo, lo particular del momento, muy poca, porque más bien me voy con las ideas preconcebidas que ya tengo y ya sé cómo es, ya la conozco. ¿Cómo te suena esto que te voy sí, a sí, decir? sí, totalmente, totalmente. Es como que ya es un proceso de dar por hecho continuamente que, como dices, ¿no? Que si la otra persona hace un gesto, dice alguna cosa, ay, sí, ya, lo mismo, ¿no? Ya no hay nada ahí que conocer, que descubrir, como abrirnos a otra posibilidad. Y creo que eso es lo que dificulta particularmente el escuchar.
de esta manera que decimos, comprensiva, en que ya asumimos, ¿no? Que si la otra persona levantó la ceja de tal manera o me dijo algo, ay, este, mm, ya de algún modo vamos construyendo, pues, lo que cotidianamente decimos como etiquetar a la otra persona, o sea, ya sé cómo es, Ujú, no hay otra posibilidad, no hay nada nuevo ahí. Eh, entonces creo que este continuamente asumir mm, nos dificulta enormemente escuchar, ¿no? Eh, un ejemplo muy simple que me ocurrió justo hace poco, estaba una persona platicando que se acercó a su pareja un día en la mañana, estaban los dos arreglándose para salir y entonces él le quería platicar algo a ella, ¿no? Algo de su trabajo. Eh, entonces le empezó a platicar en un extremo de la habitación, pero como era algo eh, como muy importante para él, entonces se acerca físicamente caminando a donde está ella, como, como con eso diciendo, te quiero platicar, ¿no? sí. Y ella de repente lo voltea a ver y se retira, se sale del cuarto, se mete al baño, no recuerdo. Y para él fue una cosa terrible, ¿no? Entonces decía, ella me Ujú, ignoró, yo me sentí muy mal, me sentí rechazado. Yo lo que yo le quería platicar era muy importante. ujú, Em, y entonces ella, frente a esto que le dice, explica cómo es que en ese momento, o sea, dice, como que sí ubico, no me acuerdo bien, sí ubico que te me acercaste. Pero es que yo estaba con la mente en que la hija estaba enferma y si la iba a llevar al doctor. O sea, la verdad ni siquiera registro de qué me estabas hablando. Y pues sí, me salí, pero no, o sea, en ningún momento fue mi intención, rechazarte, ignorarte. eh, y bueno, lo pongo como un ejemplo de algo que yo creo que nos sucede continuamente, ¿no? O sea, cómo alguien desde su propia posición nos empieza a decir algo y considera que tú debes de estar como listísimo para recibir eso y si yo no estoy en esa, si yo estoy con mi propio ruido, con mi propio, pues, ¿no? Diálogo interno, con mis propios pendientes, pues a lo mejor sí te estoy viendo, pero te estoy traspasando con la mirada, o sea, en realidad no estoy ahí. Y qué importante es poder tener la oportunidad, pues, de aclarar, ¿no? O sea, de hablar de esto. Oye, no, em, pues no quise ignorarte, lamento mucho esto, ¿no? Pero, ujú, y que la otra persona sí pueda también recibir esto como, ok, o sea, a ella en ese momento, pues estaba con su mente en otra cosa y no es que me hubiera querido ignorar, pero más allá de, o sea, una cosa son las acciones, ¿no? Él se acerca, le habla, ella lo voltea a ver y se va. La interpretación, sí, o sea, cómo se traduce eso ya, o cómo lo leo, eso es lo que termina siendo pues muy negativo, ¿no? Para la relación, la manera en que yo interpreto eso que pasó. ujú, ujú. Y fíjate que este ejemplo que me encanta porque yo creo que es muy frecuente, con matices quizás tanto distintas en distintas parejas, pero yo quisiera resaltar varios aspectos que me llamaron la atención. Una es cómo considerar esta cuestión de que en la comunicación y también en el proceso de escucha entran en juego no solo las palabras, sino las acciones, los gestos, los movimientos que van expresando parte de lo que se está queriendo comunicar y que por lo tanto para poder comprender pues hay que atenderlos, ¿no? Ujú, Y que si eso no se hace pueden ocurrir malos entendidos como este que tú nos narras, ¿no? La otra es que pues es necesario también estar con la disponibilidad, con el
silencio interior, digo yo. Y si esta mujer en ese momento estaba con un montón de pendientes en la cabeza y su atención estaba hacia varios lados, puedo entender que era difícil hasta que se percatara del movimiento o simplemente que pues, se mueve, quizá que andará buscando, ¿verdad? Pero no hace toda la conexión de me está hablando a mí y me está queriendo decir algo importante, ¿no? Y otra cosa que agregaría a esto es como que me digo a mí mismo, es como la importancia de en muchos momentos poder captar de alguna manera que lo que la otra persona me está queriendo comunicar es importante para ella. Porque si lo capto, ahí tengo yo ya una invitación a decir, a ver, requiere toda mi atención. Eso creo que es muy importante como poder pues estar más atentos, más atentas o más conscientes eh, de lo que está ocurriendo en la interacción, que no Ujú, siempre es fácil, ¿no? Porque como decíamos ahorita, pues está uno con su propio ruido, con sus propios pendientes, eh, y eso te hace como que te abstraigas de lo que está pasando aquí, ¿no? De esto que me está como requiriendo. Em, También el hecho como tú ahorita decías, ¿no? Como estar atento, atenta a la otra persona, eh, y también estar atento, atenta a mí misma en dónde ando, ¿no? O sea, o por qué si la otra persona se me acercó y que fue tan visible su movimiento, pues yo andaba en quién sabe dónde. eh, Y si esto me pasa frecuentemente con esta persona en particular sí, o con el mundo en general, este, como estar atenta a qué estoy, pues qué estoy transmitiendo, ¿no? O qué tanto realmente tengo esa disposición a escuchar. ujú, Este, en cuestión de la pareja, mm, como es una relación con un alto grado de intimidad, ¿no? Y de cercanía, pues la hace altamente vulnerable a este tipo de cuestiones, o sea, porque eh, pues justo hay eso, ¿no? Hay como toda una expectativa conjunta y, ujú, pero algo que a mí me parece bien importante y bien interesante es eh, entender cómo la historia de cada persona eh, que integra la pareja se atraviesa todo el tiempo en la relación. ¿A qué me refiero? Em, Vamos a suponer que yo vengo de... Ay, perdón, es que estoy quitando aquí las notificaciones que me están brinque y brinque. Ah, disculpa. Em, Vamos a suponer que yo tengo una historia en donde en mi familia de origen, eh, no sé, soy eh, la hija mayor, ¿no? Y el lugar que ocupo en mi familia, pues es como de cierto peso, ¿no? Soy una persona importante, cuya opinión, cuenta, a quien le consultan cosas, ¿no? Como suele ser con los hijos y las hijas mayores, ¿no? Es como algo más o menos habitual. No digo que siempre, pero... em, y entonces en mi modo de estar pues en las relaciones, en el mundo en general, pues estoy acostumbrada a que cuando yo hablo se me escucha. Eh, y dada esa historia, digo, lo estoy así resumiendo muchísimo, pero sí, dada esa sí, historia, pues, pues esa es mi inclinación en la interacción y entonces seguramente yo voy a esperar que en mi pareja, pues tener un lugar similar, ¿no? O sea, que cuando yo hablo, pues hay que escuchar,
que lo que yo Ujú. digo tiene un peso, que las cosas que yo planteo, pues, son importantes, ¿no? Igual que como ha sido en mi propia historia. Eh, y luego, pues hay que ver cómo eso se combina con la historia de mi pareja, ¿no? Si mi pareja tiene en su historia un lugar opuesto, ¿no? Vamos a pensar, no sé, fue el último hijo de 8 y pues la verdad es que difícilmente, tenía ni siquiera un lugar en la mesa, mucho menos, pues así como una opinión que contara, este, em, pues cómo van a interactuar esas dos historias de alguien eh, cuya opinión pesa mucho y que entonces se espera una escucha súper atenta y dedicada. Eh, a veces estas historias se pueden complementar o a veces estas historias pueden competir, ¿no? Y si esto, cada integrante de la pareja no lo tiene, pues más o menos claro o más o menos consciente, pues van a brincar un montón de situaciones, ¿no? A veces hablamos de lo que a veces se denomina como las heridas, ¿no? De cada persona en su propia historia. Y pues hay quien a lo mejor puede tener una herida de abandono dada su historia personal o una herida de rechazo. Esas heridas o esas marcas, digamos, de nuestra propia historia se van a poner en juego en la relación de pareja, sí o sí. Y entonces muchas veces la escucha, pues lejos de ser comprensiva, va a ser una escucha prácticamente inexistente porque cada quien trae como su lucha, ¿no? Por sanar esa herida, Ujú. eh, o va a estar interpretando todo de acuerdo a esa herida. Sí. Entonces, todo lo que el otro hace, todo lo que la otra hace es rechazo, todo lo que el Ujú. otro hace, todo lo que la otra hace es abandono. Cuando pues no, como en este pequeño ejemplo que decía yo hace rato, ¿no? De Ujú. alguien que pues, trae su mente en otra cosa, alguien se acerca, ni en cuenta, y se activa todo este mecanismo. Y en muchas ocasiones es bien difícil renunciar a esas interpretaciones de acuerdo a nuestra propia historia, Ujú. porque a final de cuentas es algo que me hace ser quien soy, ¿no? Entonces, Sí, ujú, es complicado. sí. Y entonces es mi propia historia y cuando tengo heridas, mis propias heridas van a influir en mis posibilidades de escuchar y de comprender a la otra persona. Y a veces eso puede dificultarme muy seriamente el que pues, yo pueda ubicarme en la perspectiva de la otra persona. Y entonces acabe yo interpretándolo todo solo desde mi perspectiva y por lo tanto pues ahí ya se genera un malentendido muy importante, ¿no? Exacto. Que puede llevar a conflictos y a lastimarse la relación. Ujú. Entonces, eh, es, es, es muy fuerte, ¿no? Como en vez de que yo pregunte, oye, esto que me dijiste, ¿me estás queriendo decir esto? En vez de que yo lo pregunte y dar oportunidad a que eso se aclare, normalmente es, esto que me dijiste significa esto. Y me lastima, ¿no? O no me gusta, o siempre es lo mismo, en vez de eh, preguntar para dar la posibilidad a la otra persona de, pues, no fue así, o a lo Sí, mejor sí pareció así, te ofrezco una disculpa, no sé, sí, como sí. poner eso en diálogo. Ujú. Pero primero como corroborar, ¿no? Y darle a la otra persona la posibilidad de que pueda ampliar un poco el significado de su expresión, más que darla por Exacto. un hecho a la manera como yo la entendí. Ujú. Y lamentablemente, pues en la pareja, por esto que comentaba yo hace rato, dada ese grado de intimidad y cercanía, y como tú decías hace rato, de creer que ya te conozco, pues ya no hay la pregunta, hay la afirmación de esto fue así, ¿no? O sea, lo que tú hiciste, lo que tú dijiste tuvo este propósito,
eh, y no hay de otra. Entonces eso cierra muchísimo la posibilidad. Eh, Algo que a mí me llama mucho la atención, y ahí sí, pues en mi trabajo con parejas, es la gran diferencia que hace para la posibilidad de la relación el hecho de que los integrantes de una pareja puedan reconocer su propia participación en los problemas, ¿no? O en las dificultades. Ujú. Eh, o sea, cuando la manera de explicar los problemas es más bien decir, es que ella y es que él o me hace o me... y que más bien se atribuye a la otra persona el problema, mm, hay complicación. Cuando a diferencia de eso yo puedo ser capaz de decir, bueno, sí, todo esto que él hace, mm, pues me choca o me duele y demás. Pero la verdad es que pues yo también en muchas ocasiones no lo escucho o ando a las carreras y le hablo mal o cuando las partes de la pareja, los integrantes de la pareja pueden reconocer esa participación, uy, ya estamos del otro lado. O sea que Porque podríamos entonces, decir, la pareja es de los dos, ¿no? exacto, sí, Cómo cada quien contribuye a lo que ocurre entre los dos y cómo lo así es, reconocen o no. exacto. Yo muchas veces uso como este pequeño ejemplo, ¿no? Con parejas, decir, a ver, piensen en el momento más, o traigan a su mente alguno de los momentos más increíbles que hayan tenido juntos. Pues ya, ¿no? Piensan en algo. Ahora díganme, ¿quién hizo ese momento? No, pues los dos. Ah, pues igualito con los peores momentos. Los hacen entre los dos. No, y yo no, y Ay, yo nomás no, él o ella. no, ahí no aplica. Sí. Sí, parece como tan, en algún momento que puede parecer muy obvio, pero al mismo tiempo a la hora que eso va ocurriendo, pues tiene su dificultad, ¿no? Por eso como yo también contribuí a este malentendido, a que se enojara, o Ujú, como que ahí sí estaríamos más dispuestos a decir, no, a ver, ¿de quién fue la culpa? Muchas veces planteado también ujú. así, ¿no? Ah, no, pues por supuesto que de la otra persona. De la otra persona. Ujú, sí. ¿Y cómo podrías, ya de alguna manera creo que has dicho algo, pero cómo podrías como decir qué hacer o posibilidades de acción en una relación de pareja cuando identificamos o sospechamos que nos está ocurriendo algo así, ¿no? De que Mm, está habiendo malos entendidos o caemos en este tipo de como de acusaciones mutuas, pero donde toda la responsabilidad se le echamos a la otra persona y no ujú. asumimos una parte nuestra. Yo creo que algo que ayuda mucho es mo- poder hacer una pausa, o sea, o poder generar una conversación en donde yo pueda corroborar lo que estoy pensando, lo que estoy interpretando. Eh, Oye, pasó esto. Eh, pues quisiera saber qué fue, ¿no? ¿Qué pasó? Mm, Eso que aparentemente es tan simple es bien complicado, porque me sí. implica pues renunciar a mis supuestos y a mis convicciones de que la cosa es así, Ujú, ¿no? Y abrirme a, tal vez no es así, tal vez no es como yo lo viví, como yo lo entendí. Eh, eso creo que favorece mucho un cambio. Mm, A veces el simple, entre comillas, porque no es nada simple de
un poco como ahorita tú lo haces conmigo, ¿no? Como, a ver, te entendí esto, sí, sí va por ahí. Y eso me da la oportunidad a mí de decir, sí, aunque agregaría tal, o creo que te faltó tal, ¿no? Mm, en general, en las parejas, mm, la escucha se cierra cuando yo lo que estoy haciendo es recibiendo lo que tú me dices, pero más bien ya pensando qué voy a decir o cómo me voy a defender o cómo voy a contraatacar eso que tú me dices, Ujú, porque yo lo interpreto como un ataque, como una ofensa, como algo que no me está gustando. Y entonces yo a veces, perdón que hable tanto de eso, pero bueno, es como los ejemplos que se me vienen a la mente. Con una pareja en terapia yo les puedo decir, ¿me puedes repetir lo que te acaba de decir él? Ay, pero la respuesta fue supuestamente a eso que el otro dijo. ajá, sí. Pero la persona no es capaz de decir, ah, sí, me dijo tal y tal y tal. O sea, Ujú, es como una cosa extrañísima en donde más bien lo que yo estoy haciendo es como ya buscando cómo salir de esto, ¿no? Y cómo aventártelo más sí, bien a ti. sí, Eh, entonces creo que eso, como decir, a ver, eh, te entendí esto. Claro que ok, para hacer eso, pues requiere mucha madurez. ujú, Este, mm, como te decía hace rato, conciencia de que yo también participo en esto y de que nuestra problemática o nuestras dificultades tiene que ver con mi participación también. ujú. Eh, sí, no sé si sirve esto que digo para lo que me preguntas. Sí, pues yo creo que sí, es una invitación pues a ponernos atención, a asumir que podemos de alguna manera, influimos de hecho en lo que ocurre en los procesos de comunicación y de escucha, y entonces es como esta invitación a no des por hecho, escuchas algo, pero no des por hecho que ya entendiste lo que la otra persona está queriendo decir. Haz una pausa y pregunta, tú puedes tener tu apreciación, creo que Ujú, quiso decir tal. Pero ujú, si te das la pausa para verificar, para corroborar con la otra persona si entendiste bien, la comunicación puede ir mucho mejor que si exacto. simplemente asumes y te sigues, Ujú, ¿no? ujú. Y el tiempo se nos está acabando, Tania. El Ah, tema no, el tema es muy abundante, pero el tiempo sí se nos ha ido acabando. Y me gustaría invitarte a algo que quieras tú resaltar de lo que hemos ido conversando para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, sobre todo las que tienen estas relaciones de pareja y que pues están interesadas en mejorar su comunicación, en comprenderse mejor, ¿no? En estar mejor en su relación. ujú. Pues tal vez algo que me gustaría recalcar es, recordemos que la persona que está ahí es una persona diferente a mí. Tiene su Ujú, historia, tiene su manera de pensar, de sentir. Le están pasando cosas que no siempre yo sé qué es. ujú, Es una persona diferente a mí, no tiene por qué ser igual a mí o responder como yo. y, y pues que nos demos la posibilidad de reencontrar o volver a conocer para, ujú, para poder escuchar. ujú. Somos dos personas diferentes, ¿no? Y qué tal Ujú. que sí, eso lo vamos teniendo siempre presente, día con día. Y ahora cómo eres tú, y ahora cómo soy yo, ¿no? Y desde ahí Sí, tener como esta comunicación más fresca y actualizada. Tania, muchísimas gracias. Estoy seguro que tendremos otra oportunidad de seguir conversando sobre otros aspectos de este tema que es tan importante, tan interesante, ¿no? Y tan complejo también, ¿no? Y pues a ti que nos escuchas,
Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Doctor Salvador Moreno López. Ya sabes también que puedes encontrar estos diálogos en Spotify como Conexión Sutil Escucha. Y por supuesto, me encantaría recibir tus comentarios y sugerencias al correo de contactosutil25@gmail.com. Muchísimas gracias, Tania. Un gusto haber conversado contigo. De nuevo, mi agradecimiento. Muchas gracias.